El grito atravesó el salón como un relámpago inesperado. «¡Mami Valentina!», chilló Mateo, con la voz quebrada pero firme, mientras las lámparas de cristal vibraban apenas con el eco. La copa de un invitado se detuvo a medio camino hacia los labios. Otra quedó suspendida entre los dedos, pintados de rojo, de una señora. El salón de mármol, con sus pisos brillantes como espejo, se congeló en un silencio espeso. Más de 200 personas clavaron la mirada en el niño, que con el cabello alborotado y la camisa mal fajada, corría directo hacia la empleada que sostenía una charola llena de copas de champaña. Valentina sintió cómo el metal frío temblaba entre sus manos sudorosas. Un par de gotas doradas saltaron al mantel blanco. Su respiración se cortó en seco, apenas un parpadeo de sorpresa antes de que el niño la alcanzara. Ese instante, microscópico pero brutal, bastó para que los murmullos se encendieran como brasas en los rincones. Susurros que viajaban de mesa en mesa, de oreja en oreja, cargados de juicio. El estruendo del cristal al romperse contra el mármol desató un nuevo escalofrío colectivo. Alejandro, con el ceño fruncido, había soltado su copa al suelo en el mismo momento en que Mateo se aferraba a la cintura de Valentina. Ella, incapaz de sostener ya la charola, la dejó caer sobre una mesa lateral y se inclinó, abrazando al niño con los brazos abiertos, como si el cuerpo le respondiera antes que la mente. El pequeño enterró la cara en su delantal y Valentina apretó los párpados, consciente de cada mirada que ardía sobre su espalda. La empleada, haciéndose pasar por la madre, sopló una voz femenina desde un grupo cercano y la frase se multiplicó, deformada, hasta llenar el aire. Los teléfonos móviles comenzaron a alzarse, algunos grabando, otros simplemente congelando la escena en fotografías. Valentina no escuchaba nada más que la respiración agitada del niño contra su pecho, pero sabía que cada segundo en esa posición levantaba un juicio que no podría detener. Mateo levantó la cabeza apenas un instante y sonrió con esa mezcla de inocencia y alivio que desarmaba cualquier resistencia. En sus manos todavía llevaba un carrito de juguete con una de las ruedas colgando, sujetada de forma precaria con cinta adhesiva gris. Ese objeto, remendado con paciencia torpe, hablaba más que 1000 explicaciones. Ella había sido la única que se agachó para arreglarlo cuando los demás lo veían como un trasto viejo. El niño, con los ojos grandes y oscuros, volvió a reír después de días de muecas silenciosas, y Alejandro, desde el otro extremo de la sala, lo notó. Esa risa se filtró por las paredes hasta su despacho días atrás, cuando creyó escuchar un eco que no podía provenir de otra persona que no fuera Valentina. Había algo diferente en la manera en que ella lo trataba, sin condescendencia, sin ese tono falso de lástima que lo rodeaba siempre en la familia. Era como si al fin el niño pudiera respirar. La rutina que compartían había nacido casi en secreto, sin un plan ni permiso explícito. Valentina aparecía temprano con cuentos doblados por el uso, hojas de papel y colores que guardaba en un cajón de la cocina. Mateo se acercaba con pasos tímidos al principio, pero después corría a su lado como si aquella fuera la parte más esperada del día. Entre dibujos torcidos y juegos improvisados, la confianza floreció como un río que encuentra cauce sin que nadie lo controle. Ella no hablaba mucho, solo lo acompañaba. Y en ese acompañar estaba lo que Alejandro, cada vez más confundido, reconocía como un cuidado auténtico. En más de una ocasión, él se había detenido en el pasillo, escuchando esas risas y preguntándose qué significaban para él. Se sentía agradecido, sí, pero también incómodo con la forma en que su mirada se detenía demasiado tiempo sobre la figura de Valentina cuando regresaba a sus tareas. Fabiola apareció aquella noche con un vestido rojo que parecía encenderse bajo las lámparas, uñas perfectamente cuidadas y un gesto de seguridad estudiada.
Caminaba como dueña del salón, observando a todos con la barbilla en alto, pero su mirada se detuvo con un brillo filoso en Alejandro. Ella notó, con un sobresalto disfrazado de sonrisa, que él miraba a Valentina con la misma intensidad con que alguna vez había mirado a Sofía, la madre de Mateo. Ese detalle, mínimo pero devastador para ella, quedó grabado en su mente. Alrededor, los cuchicheos no cesaban. Pobrecito niño, tanta confusión. Esto le va a traer problemas a Alejandro. ¿Cómo permiten que la empleada tenga tanta cercanía? Las palabras flotaban en el aire como dagas, y cada una parecía clavarse más hondo en el orgullo de Fabiola. El salón vibraba con un juicio silencioso, y aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta frente a Alejandro, las sonrisas cínicas y los gestos disimulados dejaban claro que todos esperaban ver cómo resolvía ese desacato social. Esa semilla de duda comenzó a germinar con rapidez. Fabiola, con su tono calculado y frases envueltas en una cortesía venenosa, se acercó a Alejandro días después. Hablaba de la confusión del niño como si fuera un riesgo para su estabilidad, insistiendo en que permitir ese vínculo era un error. Usaba expresiones frías, casi empresariales, como felicidad improductiva o entretenimiento barato, tratando de pintar el afecto de Valentina como un lujo peligroso. Alejandro, acostumbrado a la dureza de los negocios, se descubrió repitiendo esas palabras mentalmente, preguntándose si no estaba siendo demasiado laxo. Empezó a mirar distinto a Valentina, como si buscara en cada gesto una intención oculta. Esa desconfianza recién nacida no lo dejaba tranquilo, y aunque había visto con sus propios ojos la sonrisa de Mateo, gracias a ella, la presión de Fabiola y el murmullo constante de la sociedad comenzaban a inclinar la balanza en su interior. Una mañana cualquiera, en el jardín trasero donde los rosales crecían entre espinas y fragancias dulces, Valentina se agachó junto a Mateo. Le enseñaba a recortar con cuidado las hojas secas, a dejar espacio para que la luz del sol alcanzara cada brote. El niño, con los dedos manchados de tierra, la observaba con una seriedad poco común en su edad. ¿Me cuidas como a la rosa?, preguntó de pronto, con voz bajita pero clara. Valentina se quedó inmóvil, el corazón apretado, sin saber qué responder de inmediato. El silencio entre ambos fue roto solo por el canto lejano de un pájaro. Entonces ella sonrió y le acomodó el cabello con ternura, sin palabras, como si la respuesta estuviera en ese gesto. Alejandro, escondido a unos pasos, había escuchado todo. Se aferró al marco de la ventana con las manos tensas, conmovido por la sinceridad de esa escena, y al mismo tiempo confundido por la oleada de emociones que no podía controlar. Pero la calma duró poco. Fabiola, incapaz de soportar la fuerza creciente de ese vínculo, tramó un golpe más duro. Esperó el momento en que Valentina dejara su cuarto abierto para la limpieza y con movimientos precisos deslizó un collar de oro y diamantes bajo el colchón. La joya era parte de una colección familiar, reconocible al instante, imposible de explicar en manos de una empleada. Horas más tarde, Alejandro entró en la habitación de Valentina con el objeto en la mano. Sus ojos, fríos como nunca antes, se clavaron en ella. «Explícame esto», exigió, mostrando la cadena brillante que reflejaba la luz amarillenta de la lámpara. Valentina se quedó muda, la garganta cerrada, incapaz de articular defensa mientras el peso de la acusación la aplastaba. La decisión cayó como un martillo. «Te vas hoy». No hubo espacio para réplica, ni para llanto. Solo la certeza helada de que todo lo que había construido con Mateo estaba a punto de desmoronarse. El adiós fue un desgarrón silencioso. Valentina doblaba sus pocas pertenencias en una bolsa de tela, manos temblorosas, mientras trataba de no escuchar los pasos pequeños que corrían por el pasillo. Mateo apareció en la puerta con los ojos enrojecidos y de repente
Su voz quebró la casa entera. «Mami Valentina, no te vayas». El grito rebotó por las escaleras, chocó contra los muros de mármol y llegó hasta Alejandro, que permanecía rígido junto al ventanal. Valentina se giró y el niño ya estaba sobre ella, abrazándola con la desesperación de quien teme quedarse solo de nuevo. Ella lo sostuvo fuerte, respirando hondo para contener las lágrimas. «Tienes que ser valiente», murmuró, apenas audible, antes de separarlo con suavidad. El eco del llanto de Mateo se mezcló con el crujir de la puerta al cerrarse tras ella, dejando en la mansión un vacío que ni las alfombras gruesas lograban amortiguar. Los días siguientes fueron un desierto emocional. Mateo, que antes había vuelto a sonreír con facilidad, cayó en un silencio obstinado. Pasaba horas en su cuarto con la mirada fija en un punto, rechazando comida, ignorando los intentos de consuelo. Alejandro lo llevó al hospital buscando respuestas, y allí, entre el olor a desinfectante y las luces frías, el niño habló por primera vez después de la partida de Valentina. Con voz tenue le confesó a una enfermera: «Yo vi a mi tía Fabiola meter el collar debajo de la cama». La frase fue como un rayo que atravesó la incredulidad. La enfermera, conmovida y consciente de la importancia de esas palabras, no dudó en contárselo a Alejandro. Esa revelación, salida de la inocencia de un niño que apenas comprendía las intrigas adultas, se convirtió en la prueba irrefutable que desmontaba toda la farsa tejida en su casa. La confrontación fue inevitable. Alejandro buscó a Fabiola en el salón principal, donde ella hojeaba una revista como si nada hubiera pasado. Con el rostro endurecido, la enfrentó sin rodeos. «Sembraste la mentira». Ella levantó la vista con un gesto de sorpresa fingida, pero sus manos delataron el temblor cuando intentó dejar la revista sobre la mesa. «¿De qué hablas?». Trató de ganar tiempo, aunque el tono de Alejandro era ya una sentencia. La tensión era tan densa que los empleados se detuvieron a una distancia prudente, atentos a cada palabra. «Mateo habló», continuó él, sin apartar la mirada, «y lo que dijo no deja dudas». Fabiola, atrapada, soltó una carcajada nerviosa que pronto se quebró en lágrimas. Confesó entre sollozos su obsesión, una mezcla enferma de amor reprimido y envidia corrosiva hacia Valentina. Alejandro escuchó en silencio, cada palabra confirmando lo que ya había empezado a sospechar. Cuando al fin ella calló, él cerró la discusión con una orden tajante: «Mañana te quiero fuera de esta casa». La noticia corrió por la mansión más rápido que cualquier rumor anterior. Los empleados, que hasta entonces habían guardado un respeto frío hacia Fabiola, comenzaron a mirarla con una mezcla de lástima y alivio. Esa noche, la mujer se encerró en su habitación, pero los gritos desesperados traspasaban las paredes. Documentos arrugados, pruebas de cuentas y papeles falsificados fueron encontrados y destrozados frente a todos por Alejandro, que no dejó espacio para dudas sobre sus manipulaciones. Fabiola intentó un último golpe: acusaciones desordenadas, gritos contra Valentina ausente y contra el propio Alejandro, pero su voz sonaba vacía, sin credibilidad. El derrumbe era completo y visible, un espectáculo de derrota que nadie celebraba, pero que todos aceptaban como consecuencia inevitable. En ese ambiente cargado, la mansión que alguna vez había sido su refugio se convirtió en una prisión de humillación, y cada paso que daba resonaba con la certeza de que ya no tenía lugar allí. La expulsión llegó con la misma fuerza de una tormenta anunciada. Alejandro, sin un atisbo de duda, la enfrentó en el vestíbulo principal, donde el eco hacía aún más dura su voz: «No somos familia y no volverás a usar ese apellido para escudarte». La frase cayó como un golpe seco que dejó a Fabiola sin aire. Intentó mantener la compostura, pero el silencio que la rodeaba la devoraba entera. En ese mismo instante, Mateo apareció en lo alto de la escalera.
Bajó los peldaños deprisa, con los ojos aún hinchados, y al llegar frente a todos, señaló con un dedo firme: «No le hables así a mi mami». El murmullo colectivo se quebró en un silencio absoluto. Nadie se atrevió a corregirlo, nadie se rió. Fue una verdad dicha desde el corazón de un niño, imposible de rebatir. Fabiola, acorralada por esa inocencia brutal, no tuvo más salida que recoger lo poco que llevaba consigo. El portazo final selló su caída. Salió de la mansión con pasos erráticos, el vestido rojo arrugado y la mirada perdida, como si cada farola de la entrada fuera un testigo de su humillación. No hubo coche esperándola, ni manos amigas tendidas, solo la noche oscura y el vacío de saberse expulsada sin un lugar a donde ir. En el interior, el aire cambió de golpe. Las ventanas, que durante meses habían permanecido cerradas bajo su control obsesivo, se abrieron de par en par. Entró la música suave desde un pequeño parlante en la sala, y el aroma fresco de las flores recién regadas devolvió vida a la casa. Valentina, con los ojos aún húmedos pero serenos, sostenía a Mateo en brazos. Alejandro, al volante del coche familiar, los miraba por el retrovisor con una sonrisa que mezclaba alivio y promesa. La imagen de los tres juntos, avanzando por la avenida tranquila, dejó en la memoria de quienes habían sido testigos la certeza de que, al fin, había calma en ese hogar. Pero esa calma no había llegado sin dejar cicatrices. Valentina, instalada en un pequeño cuarto en la casa de su hermana, pasó noches enteras repasando en silencio la humillación sufrida. Recordaba los susurros en el salón, la manera en que los invitados la habían desnudado con la mirada y el peso de esas palabras hirientes. La empleada haciéndose pasar por madre. Su orgullo estaba magullado, aunque nunca había buscado ese título. Lo único que le importaba era Mateo, y la imagen de su carita llorando al verla partir era lo que más le dolía. En ese refugio modesto se prometía a sí misma no derrumbarse, aunque las lágrimas la sorprendieran de madrugada, mojando la almohada antes de que lograra contenerse. Mientras tanto, en la mansión, Alejandro lidiaba con un silencio pesado. Las paredes, que solían retumbar con las órdenes tajantes de Fabiola, ahora parecían devolverle sus propios pensamientos. Caminaba de un lado a otro por el despacho, repasando cada escena: el abrazo de Mateo con Valentina, las palabras del niño en el hospital, la confesión rota de Fabiola. Se preguntaba en qué momento había permitido que la desconfianza lo cegara. La imagen de Valentina con las manos vacías, incapaz de defenderse ante la acusación del collar, le mordía la conciencia. En el fondo, sabía que su decisión había sido injusta, y aunque la expulsión de Fabiola le daba cierto alivio, la ausencia de Valentina y el silencio obstinado de Mateo lo hacían sentir que la verdadera deuda aún estaba sin saldar. Mateo, pese a su corta edad, parecía cargar con un peso que no le correspondía. Se aferraba a su carrito roto como a un talismán, arrastrándolo por los pasillos sin interés en juegos nuevos ni juguetes caros que le ofrecían. Cada vez que veía a Alejandro, lo miraba con reproche mudo, como si supiera que la ausencia de Valentina era su culpa. El niño dormía mal, despertaba con gritos ahogados y buscaba entre las sábanas un rastro de aquel delantal que ya no estaba. Los empleados lo cuidaban, pero ninguno lograba arrancarle una sonrisa. Apenas comía, apenas hablaba. Su mutismo era una protesta silenciosa que dolía más que cualquier berrinche. Y Alejandro, enfrentado a esa soledad inocente, empezaba a comprender que la herida que había abierto no se cerraría con regalos ni comodidades. Fue entonces cuando decidió buscarla. Una tarde, con el sol cayendo en tonos naranjas sobre los ventanales, Alejandro se subió al coche sin anunciar a dónde iba. Recorrió las calles hasta llegar al barrio humilde donde sabía que vivía la hermana de Valentina.
El contraste con la mansión era brutal. Calles angostas, niños jugando descalzos, olor a pan recién horneado en las esquinas. Al bajarse, dudó unos segundos frente a la puerta pintada de azul descascarada. Tocó con los nudillos y cuando Valentina abrió, se encontraron frente a frente. Ella no pronunció palabra, pero su mirada hablaba por sí sola. Desconfianza, dolor y un límite claro. Alejandro tragó saliva, consciente de que cualquier disculpa sería insuficiente, y entendió que no bastaba con pedir perdón. Tendría que demostrar con hechos que estaba dispuesto a enmendar lo que había destruido. Valentina, sin embargo, no se dejó envolver por promesas rápidas. Cuando Alejandro apareció en la puerta de la casa de su hermana, lo escuchó en silencio, con los brazos cruzados y la barbilla en alto. Su dignidad estaba intacta pese al dolor, y esa postura fue la que más lo incomodó. Él intentó explicar, balbuceando entre disculpas y justificaciones, pero ella no cedió ni un centímetro. «No soy yo la que merece palabras, es Mateo», le dijo finalmente, con voz firme, recordándole que las consecuencias de sus actos no se medían en humillaciones personales, sino en el corazón de un niño. Esa claridad lo desarmó, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se quedó sin argumentos. Los días siguientes decidió demostrar con hechos lo que no había podido transmitir con palabras. Empezó a pasar más tiempo con Mateo, aprendiendo a escuchar sus silencios y a no forzarlo. Recuperó las rutinas sencillas que Valentina había creado. Dibujos torcidos en la mesa del comedor, cuentos leídos con voz cansada al final de la jornada, plantas regadas en el jardín. Al inicio, el niño lo observaba con recelo, como esperando que se rindiera pronto, pero poco a poco fue aceptando esa presencia constante. Alejandro descubrió que cuidar no era delegar, sino implicarse, y aunque en su interior sabía que nada de eso borraría la injusticia cometida contra Valentina, también comprendió que solo con paciencia y constancia podría aspirar a reparar el daño y, tal vez, recuperar la confianza perdida. Valentina observaba desde la distancia cómo Alejandro intentaba recuperar lo que había dejado perder. Su hermana le contaba que ahora se veía al padre en el jardín, arrodillado junto a Mateo, repitiendo los mismos cuidados que ella le había enseñado. Recortar hojas secas, regar con paciencia, hablarle a las plantas como si fueran seres frágiles que también necesitaban cariño. Esa imagen le removía sentimientos encontrados. Por un lado, un alivio genuino de saber que Mateo no estaba solo. Por otro, la herida abierta de haber sido expulsada injustamente con una acusación que la marcó ante todos. En las noches, cuando cerraba los ojos, revivía el murmullo venenoso de los invitados. Esa etiqueta de empleada haciéndose pasar por madre que todavía sentía clavada en la piel. Alejandro, consciente de que los gestos cotidianos eran apenas el inicio, decidió dar un paso más visible. Una tarde reunió a todos los empleados en el salón principal, el mismo donde había estallado el primer escándalo. Allí, frente a ellos, habló con voz firme. «Me equivoqué al desconfiar de quien más cuidaba a mi hijo. Valentina nunca robó nada. La verdad salió a la luz». Hubo un silencio respetuoso, seguido de miradas entre los presentes. Algunos asintieron en silencio, otros suspiraron como si al fin se quitara un peso de encima. Esa confesión pública no borraba el daño, pero era un inicio de justicia. Alejandro entendía que necesitaba demostrarle a Valentina que estaba dispuesto a enfrentar la misma sociedad que la había humillado, y ese acto, aunque pequeño, empezaba a quebrar el muro que los separaba. Mateo fue el primero en notar la diferencia. Al escuchar a su padre reconocer en voz alta la inocencia de Valentina, su semblante se suavizó. Esa noche, cuando Alejandro lo arropó, el niño sostuvo su mano con más fuerza de lo habitual y murmuró un «gracias» que no necesitaba explicación. Era un gesto sencillo, pero cargado de esperanza.
El hombre comprendió que la verdadera reconciliación pasaba por devolverle a Mateo lo que había perdido, la seguridad de que su voz sería escuchada, que su verdad tenía peso. Desde ese día, el niño comenzó a hablar un poco más, a comer con menos resistencia, a pedir que le leyeran cuentos antes de dormir. La recuperación no era inmediata, pero cada pequeño avance se sentía como un triunfo compartido. Valentina, enterada de ese cambio, no pudo evitar sonreír en secreto. Su hermana le había contado que Mateo volvía a dibujar, que llenaba hojas enteras con trazos torpes de flores y casas pequeñas, casi siempre con una figura femenina de delantal a su lado. Aunque el corazón le dolía, entendía que esos dibujos eran la manera del niño de mantenerla cerca. Alejandro, al encontrar uno de esos papeles sobre la mesa, lo sostuvo largo rato, conmovido hasta las lágrimas. Supo entonces que no podía seguir retrasando lo inevitable. Debía enfrentar nuevamente a Valentina, no como patrón ni como hombre poderoso, sino como un padre que necesitaba la ayuda de la única persona capaz de darle a su hijo la calma que tanto buscaba. El reencuentro ocurrió en una mañana fresca, con la brisa levantando hojas secas en la acera frente a la casa de la hermana de Valentina. Alejandro llegó con Mateo de la mano, sin escoltas ni autos lujosos, solo con la urgencia de quien entiende que no puede seguir postergando lo esencial. Cuando Valentina abrió la puerta, el niño se soltó de inmediato para correr a sus brazos. El abrazo fue largo, intenso, cargado de esa verdad que ninguna acusación había podido borrar. Alejandro permaneció a unos pasos, observando cómo la mujer y el niño se aferraban uno al otro, sintiéndose un intruso en una escena que, sin embargo, él había contribuido a destruir. No habló enseguida. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Finalmente, con voz grave, pidió entrar. Se sentaron en la pequeña sala, modesta pero cálida, donde las paredes guardaban el olor a café recién hecho. Alejandro explicó lo sucedido. Narró la confesión de Fabiola, la prueba dada por Mateo y el desmoronamiento público de las mentiras. Valentina lo escuchó sin interrumpirlo, con la mirada fija en sus manos entrelazadas. Cuando terminó, ella suspiró hondo y dijo: «No soy yo la que necesita tus disculpas». Con un gesto de cabeza, señaló al niño, que los miraba expectante. Alejandro se inclinó hacia él y, conteniendo la emoción, le pidió perdón. Mateo, con la inocencia de su edad, lo abrazó sin reservas. Valentina, al presenciar ese gesto, sintió que algo en su interior se ablandaba, aunque todavía mantenía firme la decisión de no volver a la mansión sin una certeza de cambio real. Alejandro comprendió que las palabras no bastaban. Durante semanas insistió en demostrar con hechos que la vida en la mansión podía transformarse. Ordenó abrir de nuevo las ventanas, llenó los pasillos de música suave, pidió a los jardineros que cuidaran con esmero las flores que Mateo y Valentina habían plantado juntos. También prohibió los horarios rígidos y las reglas asfixiantes que Fabiola había impuesto, devolviendo a la casa un aire de libertad. Poco a poco, los empleados notaron el cambio y comenzaron a tratar a Mateo con un respeto genuino, no como a un heredero frágil, sino como a un niño con necesidades reales. Alejandro incluso destinó una sala entera para que se llenara de libros, colores y juguetes sencillos, un espacio que imitaba la calidez de los momentos que Valentina le había dado. Valentina, invitada con cautela a ver esos cambios, entró en la mansión con el corazón acelerado. Le sorprendió encontrar un ambiente distinto, cortinas abiertas dejando pasar la luz, risas en los pasillos, un aroma fresco a pan horneado que los cocineros habían preparado especialmente. Mateo la llevó de la mano a mostrarle cada rincón, como si quisiera comprobar que todo había sido transformado para ella.
Alejandro, manteniéndose en segundo plano, observaba con nerviosismo, temiendo que cualquier detalle pudiera arruinar esa oportunidad de redención. Valentina no dijo mucho, pero la manera en que se detuvo frente a los rosales, acariciando con ternura los pétalos nuevos, bastó para que Alejandro entendiera que la semilla de la reconciliación había empezado a germinar, aunque todavía necesitaba tiempo y constancia para florecer por completo. La sociedad, sin embargo, no perdonaba con la misma rapidez. En una de las primeras reuniones a las que Alejandro asistió tras la caída de Fabiola, escuchó cómo algunos conocidos murmuraban todavía sobre la empleada que se hacía pasar por madre. Aunque las voces eran más bajas, seguían cargadas de veneno. Esa vez, Alejandro no se quedó callado. Con firmeza, dijo frente a todos: «Ella no se hizo pasar por nada. Fue quien realmente cuidó a mi hijo cuando nadie más supo hacerlo». El silencio que siguió fue brutal. Copas detenidas a medio aire, sonrisas congeladas. La lección de humildad se instaló en el ambiente y por primera vez fueron los arrogantes quienes bajaron la mirada. Esa defensa pública marcó un antes y un después. Ya no había dudas de dónde estaba su lealtad. Valentina se enteró de ese episodio por boca de un empleado que había acompañado a Alejandro. Al principio no quiso darle importancia, pero la noticia la conmovió más de lo que esperaba. Recordaba demasiado bien el peso de las miradas aquel día en el salón de mármol, y saber que ahora esas mismas bocas habían quedado en silencio le dio una extraña sensación de justicia. No era venganza, era dignidad restituida. Esa noche, cuando volvió a la mansión para leerle un cuento a Mateo, se sintió diferente. No como la intrusa señalada, sino como alguien cuya presencia era reconocida y respetada. Alejandro la observaba desde la puerta sin interrumpir, consciente de que la verdadera victoria estaba en esa escena doméstica simple, donde un niño dormía tranquilo porque sabía que su mundo estaba otra vez en orden. Mateo empezó a florecer con la misma naturalidad con la que crecían los rosales en el jardín. Su risa volvió a escucharse en los pasillos, fuerte y contagiosa, tanto que los empleados se sorprendían al descubrirse sonriendo cada vez que lo oían. Recuperó el apetito, pedía ayuda para hacer tareas escolares y se animaba a hablar en público con frases cortas pero seguras. Valentina lo acompañaba en cada paso, siempre paciente, celebrando cada avance sin exagerar. Alejandro, mientras tanto, descubría en esos pequeños logros la prueba más clara de que la estabilidad de su hijo no se había conseguido con dinero ni médicos, sino con la constancia y el cariño que ella le había dado desde el principio. Una tarde, al volver del colegio, Mateo llegó corriendo con un cuaderno lleno de dibujos. Entre las páginas se repetía la misma imagen. Una casa con ventanas abiertas, un jardín con flores y 3 figuras en el centro. Alejandro lo hojeó en silencio, y cuando el niño se lo mostró a Valentina dijo con naturalidad: «Es nuestra casa». La frase lo dejó inmóvil por un segundo. Ella, sorprendida, buscó en los ojos del niño una explicación, pero lo único que encontró fue certeza. Ese comentario sencillo, sin malicia ni intención de presionar, era la verdad más inocente y contundente. Para Mateo, la familia estaba completa solo cuando ella estaba allí. Alejandro lo entendió también, y aunque no dijo nada, supo que era el recordatorio más poderoso de lo que estaba en juego. La confianza entre Valentina y Mateo alcanzaba un nivel que nadie en la mansión había visto antes. Cada mañana, el niño la esperaba con el cuaderno de dibujos bajo el brazo y un entusiasmo que contrastaba con el silencio mudo de semanas atrás. Sus conversaciones eran simples, llenas de preguntas ingenuas sobre flores, cuentos o animales, pero en cada palabra se notaba la seguridad que solo surge cuando un niño sabe que no será juzgado.
Valentina lo guiaba con calma, sin interrumpirlo, dejando que se expresara a su ritmo. Esa paciencia era un bálsamo para Alejandro, que observaba desde la distancia, comprendiendo con cierta vergüenza lo mucho que había subestimado ese tipo de cuidados. En su mundo de cifras y decisiones rápidas, jamás había entendido que un silencio respetado podía ser tan poderoso como un discurso. Ahora, al ver a su hijo abrirse otra vez, reconocía que la verdadera fortaleza de Valentina estaba en esos gestos que parecían pequeños, pero que sostenían la vida diaria. Y cada día que pasaba, él mismo sentía que esa serenidad lo alcanzaba, como si poco a poco el eco del escándalo inicial quedara atrás, reemplazado por un nuevo ritmo en la casa. Risas, pasos ligeros y un aire limpio que volvía a llenar los pasillos. Sin embargo, fuera de esas paredes, la sombra del qué dirán aún se mantenía. Los círculos sociales a los que Alejandro pertenecía no olvidaban con facilidad. Durante un evento en un club privado, alguien se atrevió a recordarle con tono burlón el episodio de la fiesta. «Cuentan que tu hijo confundió a la empleada con su madre». La frase arrancó risitas en un grupo cercano, pero Alejandro no retrocedió. Con voz firme respondió: «No la confundió, la reconoció. Ella fue la única que estuvo allí para él cuando más lo necesitaba». El silencio cayó inmediato. Las sonrisas se borraron y por primera vez quienes lo rodeaban se encontraron sin respuesta. Esa escena se propagó rápido. Lo que empezó como burla terminó en un respeto incómodo hacia Alejandro y de rebote hacia Valentina. Cuando ella se enteró, no mostró orgullo ni alivio exagerado, solo una leve sonrisa al pensar que, al fin, la verdad había empezado a imponerse sobre el rumor. Y aunque el camino aún no estaba libre de obstáculos, esa validación pública era una prueba de que la justicia podía abrirse paso incluso en los espacios donde antes reinaba la arrogancia. Mateo, cada vez más seguro, empezó a hablar de Valentina, no solo en casa, sino también en el colegio. Cuando la maestra le pidió que hiciera un dibujo de su familia, él pintó 3 figuras de la mano en un jardín lleno de flores y con letras torcidas pero firmes, escribió «Mi mami Valentina». La maestra, conmovida, compartió el trabajo con Alejandro cuando fue a recogerlo y él lo sostuvo largo rato, con un nudo en la garganta. Esa hoja, simple y colorida, era más contundente que cualquier discurso. Representaba no solo el cariño de un niño, sino la verdad inocente que ni la calumnia más elaborada había logrado borrar. Al regresar a la mansión, Alejandro colocó el dibujo en un marco de madera sobre su escritorio, como recordatorio visible de lo que debía proteger, y aunque no lo dijo en voz alta, en su interior comprendió que ese reconocimiento infantil tenía más peso que todas las opiniones sociales que lo habían atormentado. Valentina, al ver el marco días después, sintió un estremecimiento. No esperaba encontrar en el despacho de Alejandro un objeto que la ligara tan directamente a su hijo, y mucho menos que él lo exhibiera con orgullo. Ese gesto la descolocó porque no era una estrategia ni un favor para ella, sino un reconocimiento sincero de lo que Mateo ya había declarado con naturalidad. Alejandro, al notar su sorpresa, le dijo con calma: «Esta es la única verdad que me importa». La frase fue directa, sin adornos, y dejó en el aire un silencio cargado. Valentina no respondió, pero en su mirada se mezclaban emociones opuestas: alivio, desconfianza y una chispa de esperanza. En ese instante, entendió que tal vez la mansión no era el mismo lugar oscuro que la había expulsado. Quizá, poco a poco, estaba convirtiéndose en un hogar donde su presencia dejaba de ser tolerada para empezar a ser reconocida como esencial. El cambio en la mansión era tan notorio que hasta los empleados lo comentaban en voz baja mientras trabajaban. La rigidez que antes dominaba cada rincón había desaparecido. Las cortinas ya no permanecían cerradas durante el día.
La música suave acompañaba las horas de limpieza y, sobre todo, Mateo caminaba por los pasillos con una sonrisa constante. Era imposible no notar la diferencia. Donde antes se respiraba tensión, ahora había un aire de calma. Valentina, aunque todavía no vivía allí de manera permanente, pasaba cada vez más tiempo, y los trabajadores empezaban a verla como parte natural de la rutina, no como la intrusa señalada. Algunos incluso la buscaban para pedir consejo en pequeños problemas cotidianos, reconociendo en ella una autoridad distinta, basada en respeto genuino y no en jerarquía impuesta. Alejandro observaba todo eso con discreta satisfacción, consciente de que los cambios más profundos no se decretaban con órdenes, sino que se ganaban con coherencia diaria. Una tarde de domingo, Alejandro organizó un almuerzo familiar reducido, sin invitados externos, solo con las personas que realmente importaban. La mesa estaba servida en el jardín, bajo una pérgola cubierta de bugambilias, y la luz del sol se filtraba entre los pétalos como un escenario improvisado. Mateo correteaba alrededor de la mesa mientras Valentina lo seguía con la mirada, y Alejandro, al sentarse frente a ellos, sintió que por fin estaba presenciando la escena que siempre había deseado, aunque nunca se hubiera permitido reconocerlo. El niño, al ver a los dos juntos, soltó un espontáneo «¡Qué bonito comer así!», frase que dejó a Alejandro sin palabras y a Valentina con una sonrisa contenida. Era un momento simple, pero lleno de significado. La vida doméstica, libre de apariencias, mostraba con claridad que la verdadera riqueza no estaba en el mármol ni en las joyas, sino en la risa de un niño que, después de tanto dolor, volvía a sentirse seguro en su propia casa. Con el tiempo, la historia de lo ocurrido en la mansión dejó de ser un rumor que avergonzaba y se convirtió en una lección repetida en círculos sociales. Los mismos que habían cuchicheado con malicia ahora usaban el episodio como ejemplo de cómo la arrogancia podía derrumbarse ante la verdad. Alejandro lo sabía, pero no presumía de ello. Más bien lo usaba como recordatorio de lo frágil que era la reputación cuando se construía sobre apariencias. En más de una ocasión, alguien intentó sacarle el tema con tono curioso, esperando una respuesta orgullosa, pero él solo decía: «Lo importante es que mi hijo está bien». Esa sencillez desconcertaba a quienes esperaban discursos de poder, y poco a poco terminó de borrar la imagen de escándalo. Valentina, mientras tanto, seguía manteniendo su discreción, negándose a alimentar chismes o aclaraciones innecesarias. Su silencio, antes usado en su contra, ahora se había vuelto su mayor defensa. Nadie podía torcer lo que no se prestaba al juego del rumor. Mateo, ajeno a esas batallas de adultos, vivía un renacer. Aprendía a leer con mayor fluidez, se emocionaba al contar cuentos él mismo y hasta se animaba a cantar canciones cortas en reuniones pequeñas. Valentina lo animaba, siempre atenta a no presionarlo, y Alejandro descubría en cada avance una emoción que nunca había experimentado en sus negocios: orgullo genuino. Una tarde, mientras el niño recitaba de memoria un fragmento de un cuento que ella le había enseñado, Alejandro se sorprendió con lágrimas en los ojos. Valentina lo notó y no dijo nada. Simplemente le pasó un pañuelo con naturalidad, como si esa cercanía ya no necesitara explicaciones. Ese gesto, mínimo pero profundo, marcó un nuevo equilibrio entre ellos. Lo que en el pasado había sido un vínculo frágil y cuestionado, ahora se mostraba sólido, sustentado por la cotidianidad y por la evidencia visible de que, juntos, habían devuelto a Mateo lo que más necesitaba: seguridad, ternura y un hogar donde podía crecer sin miedo. La caída de Fabiola seguía siendo tema de comentarios esporádicos, sobre todo entre quienes disfrutaban de ver a una figura altiva perder todo en cuestión de días. Algunos empleados recordaban sus gritos en la mansión.
Otros hablaban de los documentos falsos que Alejandro había destrozado frente a todos. Pero lo que más permanecía en la memoria era la imagen de Mateo, de pie en lo alto de la escalera, defendiendo a Valentina con aquella frase que había desarmado cualquier resistencia. «No le hables así a mi mami». Esa verdad inocente había sellado el destino de Fabiola de una forma que ni las pruebas ni las acusaciones formales habían logrado. Ella, ahora aislada y sin respaldo, vagaba de un lugar a otro sin encontrar quien la acogiera. La humillación pública había sido tan contundente que nadie en su círculo cercano quiso arriesgarse a vincularse con ella. Para muchos, se había convertido en el recordatorio de que la prepotencia siempre termina pagando un precio alto. En contraste, la figura de Valentina empezó a ser reconocida incluso fuera de la mansión. Una vecina del barrio donde vivía su hermana la felicitó un día en el mercado diciéndole que había escuchado la historia y que no todos los ricos son iguales, pero usted demostró dignidad. Valentina recibió esas palabras con humildad, consciente de que la verdadera recompensa estaba en Mateo y no en el reconocimiento ajeno. Sin embargo, no dejaba de sorprenderle cómo su nombre, antes ignorado o reducido a la empleada, ahora circulaba con respeto. Alejandro también lo notaba. En reuniones laborales escuchaba menos comentarios sarcásticos y más preguntas genuinas sobre cómo estaba su hijo. Era evidente que la verdad había salido a la luz y que, de alguna forma, el escándalo inicial se había transformado en una lección colectiva. Lo que para Valentina había sido humillación, ahora se convertía en prueba de resiliencia y de la justicia que, aunque tardía, había llegado de manera visible y contundente. El ambiente en la casa continuó transformándose con detalles que parecían pequeños, pero que marcaban la diferencia. Valentina había pedido que Mateo tuviera un rincón propio en el jardín, con una plantita que él mismo eligiera y cuidara. El niño escogió un jazmín pequeño, al que llamaba mi amigo. Cada mañana, antes de ir a la escuela, corría a revisar si tenía flores nuevas, y lo regaba con paciencia. Alejandro lo observaba con discreción, sorprendido de cómo un gesto tan sencillo podía darle al niño una sensación de responsabilidad y pertenencia. Para él, acostumbrado a que todo se resolviera con dinero o empleados especializados, esa lección era poderosa. La verdadera riqueza estaba en enseñar a cuidar, no en regalar objetos costosos. Valentina, al verlo tan pendiente de esa planta, recordó la pregunta que Mateo le había hecho tiempo atrás. ¿Me cuidas como a la rosa? Y sintió que esa respuesta silenciosa estaba creciendo frente a sus ojos. Una noche, después de cenar, Alejandro pidió a Valentina que se quedara un momento en el comedor cuando Mateo ya se había ido a dormir. Había algo distinto en su voz, un tono contenido que mostraba respeto y, al mismo tiempo, necesidad de sincerarse. Le dijo que sabía que nada borraría la humillación que ella había sufrido, pero que quería construir un espacio donde nunca más se repitiera. Reconoció que había fallado no solo como jefe, sino como padre, y que lo único que lo mantenía en pie era haber aprendido de ella a escuchar y a tener paciencia. Valentina lo escuchó sin interrumpirlo, con la mirada fija en la mesa de madera. No respondió enseguida, dejó que el silencio hablara primero. Finalmente, con voz serena, dijo que las acciones del día a día eran las únicas que podían sostener esas palabras. Alejandro asintió, entendiendo que esa era la única oportunidad real que tenía. Demostrar con hechos, no con promesas, que el cambio era verdadero. El cambio también se reflejaba en Mateo, que ahora mostraba una seguridad impensable meses atrás. Una tarde, durante una pequeña reunión en la escuela, la maestra pidió a los niños que contaran quién era la persona más importante para ellos. Cuando llegó su turno, Mateo se levantó, miró al frente y dijo con voz clara: «Mi mami Valentina, porque siempre me escucha y me cuida.
El auditorio se quedó en silencio. Algunos padres lo miraron con sorpresa, otros con ternura. Alejandro, sentado al fondo, sintió cómo esa frase atravesaba cualquier defensa que hubiera intentado mantener. Ya no se trataba de opiniones sociales ni de apariencias. La verdad del niño se imponía con una fuerza imposible de discutir. Al final del evento, varias madres se acercaron a felicitar a Valentina, reconociendo en ella un papel que nadie podía negar. Ese día, el peso del escándalo inicial terminó de desmoronarse, reemplazado por un respeto que se sentía genuino. Alejandro comprendió que ese reconocimiento público era más poderoso que cualquier disculpa o defensa que él hubiera podido pronunciar. En la mansión decidió hacer un gesto simbólico. Mandó retirar los retratos fríos y solemnes que decoraban el pasillo principal y en su lugar colocó fotos recientes de Mateo sonriendo, muchas de ellas en compañía de Valentina. La casa, antes dominada por imágenes que recordaban jerarquía y linaje, ahora exhibía escenas de vida cotidiana, de juegos en el jardín y meriendas improvisadas. Al verlas, los empleados sonrieron con naturalidad, como si esas paredes por fin contaran una historia verdadera. Valentina, al recorrer ese pasillo, se detuvo frente a una foto donde ella sostenía a Mateo en brazos, mientras él reía a carcajadas. Sintió un nudo en la garganta, pero también un alivio inesperado. Esa imagen, colgada en un lugar de honor, era la prueba de que ya no la escondían ni la señalaban, sino que la reconocían como parte esencial de la familia que estaban construyendo. El recuerdo de Fabiola aún rondaba, aunque ya no con miedo, sino como advertencia. Cada tanto, algún comentario aislado llegaba a oídos de Valentina, que estaba viviendo en otro país, que intentaba rehacer su vida sin éxito, que nadie confiaba en ella. Esas noticias no despertaban rencor en Valentina, sino una especie de compasión distante. Había comprendido que la envidia y la obsesión habían sido la ruina de esa mujer, y que no le correspondía cargar con ese peso. Alejandro, en cambio, prefería no mencionar su nombre. Había decidido cerrar ese capítulo sin darle más espacio en la casa. El silencio sobre Fabiola era, en sí mismo, una declaración. Su tiempo en la mansión había terminado para siempre. Mateo, cuando escuchaba por casualidad una mención, simplemente decía: «Ella no vive aquí, mi mami sí». Y con esa frase inocente enterraba cualquier sombra que quisiera colarse. La rutina diaria consolidó lo que al principio parecía frágil. Valentina preparaba el desayuno junto a los cocineros, ayudaba a Mateo con las tareas escolares y encontraba momentos para que el niño disfrutara de juegos sencillos en el jardín. Alejandro, aunque mantenía su ritmo de trabajo, hacía un esfuerzo consciente por estar presente en las comidas y en las noches de lectura. Los tres habían encontrado una dinámica que funcionaba, sin necesidad de etiquetas formales, pero con la certeza de que eran una familia en construcción. Los empleados, testigos silenciosos de cada paso, comentaban entre sí cómo la mansión se sentía distinta, más viva, más humana. La imagen inicial de escándalo y humillación había quedado atrás, sustituida por una calma sólida que se sostenía en actos diarios, no en discursos. Y aunque el pasado todavía dolía, era evidente que el presente ofrecía un camino más estable, marcado por respeto, ternura y la certeza de que la verdad, al final, siempre se impone. Una mañana, mientras revisaba unos papeles en el despacho, Alejandro escuchó las risas de Mateo que venían del jardín. Se asomó y lo encontró jugando a las escondidas con Valentina, corriendo entre los rosales y las macetas de jazmín. La escena lo detuvo en seco. No era solo felicidad infantil, era un retrato de estabilidad, de un hogar que por fin respiraba en paz. Recordó entonces la primera vez que había dudado de Valentina, cuando la encontró abrazando al niño en medio del salón y creyó que era una farsa.
La comparación lo golpeó con fuerza. Aquella mirada de sospecha se había transformado ahora en gratitud silenciosa. Comprendió que había tardado demasiado en ver lo evidente y que cada día con ella y con Mateo era una oportunidad para no repetir los errores del pasado. Valentina también pensaba en ese contraste. A veces, cuando recogía los platos después de la cena, la asaltaban recuerdos de aquella noche en que tuvo que irse con la bolsa de tela en las manos y el corazón desgarrado. El eco del grito de Mateo, «Mami Valentina, no te vayas», todavía la acompañaba, pero ya no como una herida abierta, sino como un recordatorio de cuánto habían superado juntos. Ahora, al verlo dormirse tranquilo en su cama, sentía que todo el dolor había valido la pena. No buscaba reconocimiento, ni títulos, ni aplausos. Lo único que deseaba era esa calma doméstica, esos momentos simples en los que podía ser solo ella, cuidando al niño que la había elegido sin dudar, y en ese silencio cotidiano hallaba la certeza de que la justicia no siempre llega con estruendo. A veces se manifiesta en la serenidad que sustituye al caos. El colegio organizó una exposición de trabajos escolares y Mateo insistió en que Valentina lo acompañara. Ella dudó al principio, temiendo miradas incómodas, pero al llegar descubrió algo inesperado. Varias maestras la saludaron con respeto, reconociendo que el niño había mejorado notablemente desde que ella estaba presente en su vida. En una de las mesas, Mateo había colocado un dibujo grande donde aparecía un árbol con raíces profundas, y al pie había escrito con letra desordenada, «Mi familia». Las figuras eran claras, él en el centro, tomado de la mano de Valentina y Alejandro. La sala se llenó de murmullos, pero no de burla, sino de ternura. Algunos padres comentaron en voz baja que ojalá sus hijos pudieran sentirse tan seguros como se notaba en Mateo. Valentina, conmovida hasta las lágrimas, comprendió que el reconocimiento ya no venía de rumores maliciosos, sino de testigos sinceros de la transformación del niño. Alejandro, al verla emocionada, le tomó la mano con naturalidad. No había discursos ni explicaciones, solo un gesto silencioso que decía más que cualquier palabra. Esa misma tarde, cuando regresaron a la mansión, Mateo corrió a su cuarto y volvió con el carrito roto que Valentina había reparado meses atrás con cinta adhesiva. Lo colocó sobre la mesa y dijo, «Quiero que se quede aquí siempre, porque tú lo arreglaste». Ese objeto, insignificante para cualquiera, se convirtió en un símbolo poderoso, la primera prueba de cuidado, el inicio de todo lo que habían construido. Valentina lo acarició con ternura, mientras Alejandro observaba en silencio. Era como si la vida misma se encargara de cerrar el círculo. Lo que había comenzado con un juguete deshecho y un niño desconfiado, ahora se transformaba en la certeza de que nada podía derrumbar lo que habían edificado juntos con paciencia y verdad. Los días fueron encontrando un ritmo sereno, marcado por costumbres que ya parecían inquebrantables. Mateo esperaba con ansias la hora de la cena para contar lo que había hecho en la escuela. Valentina lo escuchaba con paciencia infinita, y Alejandro encontraba en esas conversaciones una paz desconocida para él. La mansión, antes rígida y fría, había adoptado un aire familiar que sorprendía incluso a los empleados más antiguos. Las puertas abiertas dejaban pasar la brisa, la música suave se colaba desde la sala y el aroma de las flores, recién cortadas, inundaba los pasillos. Nadie hablaba ya de escándalos ni de rumores, porque la evidencia de la transformación estaba en cada rincón. Valentina, sentada junto a Mateo en el sofá mientras él le mostraba orgulloso sus cuadernos, sentía que al fin había recuperado lo que una vez creyó perdido. Un hogar donde podía ser vista sin desdén, respetada sin necesidad de títulos ni explicaciones. Una noche especial selló ese cambio.
Alejandro había preparado una cena sencilla, sin lujos, pero cargada de intención. Sobre la mesa, en lugar de copas brillantes y platos de porcelana, había velas pequeñas y flores del propio jardín. Mateo, entusiasmado, insistió en servir el agua y repartir los cubiertos, riéndose de sus propios tropiezos. Valentina lo observaba con ternura, recordando el niño silencioso y asustado que la abrazó desesperado aquella noche de la expulsión. Ahora lo veía libre, confiado, capaz de reír a carcajadas. Alejandro levantó la vista y, sin pronunciar grandes discursos, dijo: «Así debería haber sido siempre». Nadie respondió, porque no hacía falta. El silencio compartido, lleno de gratitud, era suficiente para comprender que la justicia no había llegado con un espectáculo, sino con la restauración de lo cotidiano, con esa normalidad preciosa que tanto habían anhelado. El pasado aún aparecía en destellos, pero ya no tenía fuerza para romper lo que habían construido. A veces, cuando Valentina pasaba frente al salón de mármol, recordaba el eco del grito inicial y las miradas inquisidoras de los invitados. Sin embargo, al volver a entrar ahora y ver a Mateo jugando en el suelo con sus colores, esa memoria perdía poder. El mismo espacio que antes fue escenario de humillación se había convertido en un lugar de risas, donde las copas ya no eran símbolo de juicio, sino de encuentros sencillos. Alejandro también lo sentía. Cada rincón de la mansión, antes cargado de tensión, se estaba resignificando. Lo que había sido un palacio de apariencias era ahora una casa habitada de verdad, con imperfecciones, sí, pero también con la calidez de lo auténtico. Mateo era el motor de esa transformación. Sus avances eran visibles no solo en casa, sino también en la escuela y en las visitas médicas. La maestra comentaba que participaba más en clase, que levantaba la mano sin miedo, que incluso ayudaba a otros niños cuando se quedaban en silencio. El pediatra, que lo había visto apagarse en los meses más duros, hablaba ahora de un progreso notable, fruto de la estabilidad emocional que había encontrado. Valentina escuchaba esos comentarios con discreción, sin buscar méritos, pero Alejandro se encargaba de dejar claro que era gracias a ella. En más de una ocasión, cuando alguien lo felicitaba por la mejoría de su hijo, respondía sin dudar: «Es mérito de Valentina». Esa confesión pública, repetida en distintos contextos, terminaba de sellar lo que antes había sido motivo de murmuraciones. La empleada señalada como impostora ahora era reconocida como el sostén indispensable de la familia. El carrito roto, guardado ahora en una repisa especial del cuarto de Mateo, se había convertido en un símbolo de todo lo vivido. Cada vez que el niño lo miraba, recordaba que había alguien que lo escuchó cuando nadie más lo hacía. Alguien que no lo trató como frágil, ni como un adorno de la familia, sino como un niño real con sentimientos. Para Valentina, ese objeto era también un recordatorio de su propio valor. No había necesitado títulos ni riquezas para demostrar quién era, solo constancia y ternura. Y para Alejandro, el carrito representaba la culpa y la reparación, la prueba material de que había juzgado mal y que, gracias a esa primera rueda arreglada con cinta adhesiva, había descubierto lo esencial. Era un simple juguete, sí, pero cargado de un peso emocional que ninguna joya podría igualar. La transformación de la mansión no era solo interna. Los vecinos del barrio comentaban que ya no veían salir autos de lujo con choferes distantes, sino a Alejandro conduciendo él mismo, acompañado de Mateo y Valentina. La imagen contrastaba con la de antes, cuando todo parecía diseñado para mostrar poder y distancia. Ahora, lo que proyectaban era cercanía. Ventanas abiertas, música suave que escapaba por los balcones, flores visibles desde la calle. Ese cambio no pasó desapercibido.
Incluso quienes habían repetido con sorna el escándalo inicial reconocían en privado que lo que se veía desde fuera era una familia unida. Para Valentina, esas impresiones externas no eran lo más importante, pero servían como confirmación de que la verdad había terminado por imponerse no solo dentro de la casa, sino también más allá de sus muros, donde antes habían nacido los juicios más crueles. El tiempo consolidó lo que al inicio parecía una frágil oportunidad. Mateo ya no despertaba llorando en las noches y había reemplazado sus silencios por preguntas interminables que llenaban la casa de vida. Valentina respondía a cada una con paciencia, incluso a las más disparatadas, y Alejandro observaba esa dinámica con una mezcla de orgullo y gratitud. A veces se sorprendía a sí mismo participando en los juegos, arrodillado en el piso, construyendo castillos de bloques, descubriendo que la risa de su hijo podía ser más valiosa que cualquier negocio cerrado. La mansión había dejado de ser un lugar donde pesaba la etiqueta social para transformarse en un espacio donde lo cotidiano tenía un valor incalculable. Y aunque la herida de la humillación todavía latía en algún rincón, cada gesto de Mateo la cicatrizaba un poco más, demostrando que la resiliencia no se proclamaba, se vivía. Una tarde de lluvia, mientras las gotas golpeaban los ventanales, Valentina encontró a Mateo sentado junto al carrito roto, ahora intacto en su repisa. El niño la miró y dijo: «Siempre estuvo seguro porque tú lo arreglaste». Esa frase, tan simple y tan clara, hizo que se le nublaran los ojos. Alejandro, que había escuchado desde la puerta, se quedó inmóvil, consciente de que ese comentario era la síntesis de todo lo que habían atravesado. No se trataba de joyas, de títulos, ni de apariencias. Se trataba de haber estado allí cuando más se necesitaba. Valentina abrazó al niño y por un instante el ruido de la lluvia desapareció, reemplazado por la certeza de que ese hogar había encontrado al fin su equilibrio. Alejandro se acercó y sin interrumpir los rodeó con un gesto que sellaba lo que las palabras ya no podían añadir. La calma que ahora reinaba en la casa no era producto de un milagro repentino, sino del esfuerzo constante de cada día. Valentina había aprendido a no esperar reconocimiento inmediato y Alejandro a no dar por sentado nada de lo que tenía. Mateo, por su parte, había descubierto que su voz podía cambiarlo todo, que incluso los adultos escuchaban cuando hablaba con el corazón. Ese aprendizaje silencioso era quizá la lección más grande de toda la historia. La dignidad no se mendiga, se sostiene con hechos. Cada gesto, desde un cuento leído hasta una planta regada, había tejido un nuevo tejido familiar que resistía al escrutinio externo. Y aunque aún quedaban cicatrices, nadie podía negar que aquella casa, una vez escenario de vergüenza, ahora era símbolo de resiliencia y justicia. El eco de la fiesta, con las copas suspendidas y el grito que lo cambió todo, parecía lejano. Sin embargo, esa escena seguía grabada en la memoria de todos como un punto de quiebre. Lo que en su momento fue motivo de burlas y susurros se había convertido en el inicio de una transformación profunda. Alejandro, cada vez que pasaba frente al salón de mármol, recordaba ese instante y entendía que, aunque doloroso, había sido necesario para abrirle los ojos. Valentina también lo recordaba, pero ya no con vergüenza, sino con la serenidad de quien sabe que la verdad se impuso. Y Mateo, cada vez que abrazaba a su mami Valentina, demostraba sin necesidad de palabras que ese vínculo era indestructible. La casa entera respiraba diferente, como si el aire mismo se hubiera liberado de la sombra del pasado. El futuro se vislumbraba con una claridad nueva. Alejandro, que alguna vez creyó que el control y la apariencia lo eran todo, había descubierto que su verdadera fortaleza estaba en aceptar sus errores y en construir con humildad.
Valentina, que había sido señalada y expulsada con injusticia, ahora caminaba por la mansión con la frente en alto, sabiendo que no necesitaba títulos ni defensas para sostener su lugar. Y Mateo, con la inocencia de su edad, había logrado unir lo que los adultos habían intentado separar. Cada risa suya era un recordatorio de que la vida, pese a las caídas, siempre ofrece una segunda oportunidad. El contraste entre el pasado y el presente era tan grande que resultaba imposible no notar la transformación. Lo que antes fue un escenario de humillación, ahora era un hogar en toda la extensión de la palabra. Una mañana luminosa, con las ventanas abiertas y el aroma de flores recién cortadas inundando la sala, Alejandro tomó el volante del coche familiar. Valentina, sentada a su lado, sostenía a Mateo en brazos mientras el niño tarareaba una canción aprendida en la escuela. El camino se extendía tranquilo frente a ellos, sin prisas ni sobresaltos. Era la primera vez en mucho tiempo que los tres podían disfrutar de un viaje sin sombras, con la certeza de que habían vencido a la mentira y a la arrogancia. La imagen era serena y poderosa. Una familia reunida, marcada por cicatrices, sí, pero también fortalecida por haber resistido juntas. Y en ese silencio compartido, interrumpido solo por la voz alegre del niño, quedó claro que, por fin, la justicia y la calma se habían instalado de manera definitiva en sus vidas. La casa, antes símbolo de rigidez y apariencia, terminó convertida en un espacio donde la verdad se respiraba en cada rincón. Las flores revividas en el jardín, las ventanas abiertas de par en par y las risas que se escuchaban desde lejos eran el reflejo de un orden recuperado. Nadie volvió a cuestionar el lugar de Valentina, porque ya no había dudas. Su presencia era la raíz de aquella transformación. Mateo, en brazos de ella, miraba al mundo con la confianza de quien sabe que no está solo. Alejandro, al volante, sonreía en silencio, entendiendo que la mayor victoria no había sido social ni económica, sino íntima y emocional. Ese retrato final, un niño protegido, una mujer digna y un hombre que aprendió a escuchar, sellaba con calma todo lo que habían atravesado. Y así, con la serenidad de lo cotidiano, la historia encontraba su cierre justo, sin necesidad de palabras grandilocuentes. La justicia se había hecho visible y la paz, al fin, reinaba en aquel hogar.